Bien, jóvenes, vamos a continuar con los contenidos que estuvimos viendo en la clase de la semana anterior dentro de lo que forma parte del proyecto 1. Habiendo entonces hablado de las propiedades de los exponentes, vamos a dar las restantes y vamos a completar de este modo las actividades del proyecto 1. Entonces, a la regla que vamos a introducir es la que me ayuda a elevar una potencia de otra potencia. Pongamos un ejemplo de esta situación. Tengo que x al cubo se eleva al cuadrado. Entonces ahí vemos dos exponentes. ¿Qué significa esto? Que la base que es de x al cubo se va a repetir dos veces, se va a multiplicar dos veces. Y cada una de las x estando elevadas al cubo se multiplican tres veces. De este modo lo que tenemos que en total se ajustan 6x, lo que me da como resultado que después de que estas x se van a multiplicar, obtendré x a la sexta. Pero aquí debo introducir a la regla, la que me va a ayudar a que el proceso no sea tan largo como lo que mostramos en pantalla, sino algo más sencillo. Entonces tengo que si a la m y esto se eleva a la n, esto me va a dar como resultado a elevar a la m por n. De este modo la regla dice que para elevar una expresión exponencial a una potencia, mantén la base y multiplica los exponentes. Entonces, si es que yo aplico esta regla, vamos a ver cómo el ejercicio planteado originalmente se vuelve más sencillo. De tal manera que x al cubo elevado al cuadrado, simplemente tengo que mantener la base x, multiplico los exponentes 3 por 2 y obtengo como resultado x a la sexta. Llegando al mismo proceso, llegando a la misma respuesta, pero con un proceso mucho más simple. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos que me ayuden a aplicar esta regla y ver cómo funciona. Vamos a simplificar estos tres ejercicios y partiendo con el literal a, la solución para 2 al cuadrado elevado al cubo consiste en que yo mantenga la base 2, multiplique los exponentes 2 por 3, me va a dar como resultado 2 a la sexta, y esto lo que resulta es que me dé el resultado 64. Pero en el caso de que yo me maneje con letras y que hayan números que no pueda multiplicar, fíjense que la propiedad se sigue cumpliendo. Incluso en el literal b tenemos que uno de los exponentes es negativo. Si es que yo leo el ejercicio dice z elevado a la menos 5 y esto elevado a la cuarta, y voy resolviendo el ejercicio, entonces mantengo la z como base y multiplico los exponentes, menos 5 por 4, y esto me da como resultado del exponente menos 20, después de haber multiplicado. En clases anteriores ya vimos cómo resolver un exponente negativo, entonces solo invierto la base y el exponente se hace positivo y el ejercicio está resuelto. Finalmente, pongamos un último ejemplo en el que tengo un exponente negativo, una base numérica, pero ya es algo que podemos comprenderlo, ¿no? 2 a la menos 3 y esto elevado al cuadrado resulta en que yo mantenga la base, multiplique los exponentes y lo que me queda es 2 a la menos 6. Invierto la base, el exponente se va al denominador, pero ya con signo positivo, y lo que tengo es 1 sobre 64, después de haber resuelto 2 a la sexta. Bien, continuamos. Introducimos una nueva regla. Después de haber visto la de potencia de una potencia, ahora la que vamos a ver es del producto de una potencia. Fíjense que dentro del paréntesis tengo dos términos, los cuales se están elevando al cuadrado. Los dos, debo entender que los dos se están elevando al cuadrado. Significa que tanto la x como la y se van a multiplicar dos veces, porque esa es la base. De tal manera que x por x, y por y, lo que me queda x al cuadrado por y al cuadrado. Lo cual lo puedo entender, pero no es el camino más corto, porque para hacer esta operación de una forma más corta, más simplificada, aparece la regla del producto de una potencia, que me dice que si a y b son números reales y m es
el exponente, pero es entero. Entonces, para yo resolver esta propiedad, dice así. AB elevado a la m es igual a A a la m por B a la m. Simplemente hay que hacer una distribución del exponente. Entonces, para elevar un producto a una potencia, eleva todos los factores dentro del paréntesis a la potencia que está afuera. Entonces, fíjense que si quiero resolver el ejercicio que habíamos planteado anteriormente, simplemente lo que tengo que recordar es que el exponente le afecta a los dos, tanto a la x como a la y se obtiene un resultado directo. Entonces, dicho esto, podemos pasar a simplificar algunos ejercicios y ver cómo vamos a aplicar las propiedades que hemos visto hasta el momento. Entonces, el literal A dice, menos 9x al cubo elevado al cuadrado. Vamos a hacer la distribución del exponente, en el que el exponente se distribuye tanto al menos 9 como al x al cubo. Fíjense que al menos 9 le considero con todo y el signo, porque originalmente el menos también estuvo dentro del paréntesis. Entonces todo número negativo que se eleva a un exponente par se vuelve positivo. 9 al cuadrado, perdón, menos 9 al cuadrado me va a dar 81. Y x al cubo elevado al cuadrado, recuerden que se multiplican los exponentes y me da x a la sexta. Y está resuelto. Seguimos diciendo que en el literal B tengo otro ejercicio que dice 3x a la menos quinta por y a la cuarta, y esto se eleva a la menos 3. Entonces lo que hago es distribuir ese exponente a todo lo que estuvo dentro del paréntesis, al 3, a la x y a la y. Y no importa que sea el exponente negativo porque ya sabemos resolver esto. Solo invierto la base, en el caso del 3 queda 1 sobre 3 al cubo. Aquí multiplico menos 5 por menos 3 me da más 15. Y aquí, en el caso de la y, multiplico 4 por menos 3 y me da menos 12. Todavía tengo un exponente negativo del cual me debo deshacer, así que lo que hago es ir resolviendo lo que quedó pendiente. En el denominador quedó 3 al cubo y eso me da 27. X a la quinta ya no me dejo operaciones pendientes. Y a la menos 12 lo que me obligo es que invierta la base y abajo le ponga el exponente positivo. Aquí todavía hay operaciones pendientes, puesto que debo resolver la operación, pero simplemente arriba x a la quinta se multiplica por 1 y abajo 27 se multiplica con y a la 12 y se resuelve el ejercicio. Si es que yo voy siguiendo los pasos y las operaciones que ya hemos aprendido, las propiedades, me van a ayudar a que estos ejercicios se simplifiquen de una manera muy sencilla. Bien, vamos a ver entonces la última propiedad. Me parece que esta es la última. La regla para elevar un cociente a una potencia. Entonces nuevamente x sobre y se eleva al cuadrado y tanto la x como la y se repiten dos veces, puesto que así me lo indica el exponente. X por x al cuadrado, y por y al cuadrado. Un proceso un tanto tedioso si es que la potencia fuera mucho más grande. Entonces hagamos aparecer la propiedad que me dice que a sobre b elevado a la m es igual a la m dividido entre b a la m. Esto, ojo, siempre y cuando b no sea igual a 0, porque si b se vuelve a 0, el denominador de esta expresión deja de existir y ya no tendría una fracción, porque no puedo tener una fracción cuyo denominador sea 0, puesto que sería una división que no está determinada. Fuera del 0, b puede ser cualquier otro número. Entonces, la propiedad dice que para elevar un cociente a una potencia, debemos elevar al exponente fuera del paréntesis todos los factores que están dentro. Entonces simplemente se distribuye. X sobre y elevado al cuadrado me demanda que yo distribuya el exponente tanto a la x como a la y. Y nada más. Veamos entonces algunos ejemplos. El literal A me dice 5 sobre x al cuadrado elevado al cubo. Entonces lo primero que debo hacer es distribuir el cubo tanto al 5 como al x al cuadrado. Y voy resolviendo las operaciones pendientes. 5 al cubo, 5 por 5 por 5, 125.
x al cuadrado elevado al cubo 2 por 3 me da el exponente 6. Bien, ahora hagamos el último ejercicio, el literal b. 2x elevado a la menos 2 dividido entre y al cubo se eleva a la menos 4. Lo que hago es distribuir el exponente a todos y cada uno de los términos que estén dentro de él. Entonces el exponente menos 4 se distribuye al 2, se distribuye a la x y se distribuye a la y. 2 a la menos 4, x a la menos 2, esto elevado a la menos 4 y al cubo elevado a la menos 4. Vamos viendo qué me queda. Fíjense que ahorita lo que primero hice fue resolver los exponentes. Al 2 todavía no le hice. Menos por menos más, 2 por 4 me queda 8 como exponente de la x. 3 por menos 4 me queda menos 12 como exponente de la y. Pero como todavía me están quedando exponentes negativos, debo invertir estas bases. Entonces el 2 se irá abajo y la y irá al numerador. Fíjense entonces que y elevado a la menos 12 que estuvo abajo en el denominador de la expresión ahora aparece arriba en el numerador y ya aparece con su exponente positivo. Y algo similar ocurrió con el 2. Cambió de lugar y cambió el signo del exponente. Entonces he invertido las bases. Finalmente vamos a resolver el 2 a la cuarta, lo cual me da 16 y el ejercicio queda resuelto. Bien, así que esas son todas las propiedades con las que yo debo aprender a operar para que en el futuro pueda tener todas las herramientas necesarias para resolver cualquier tipo de ejercicio algebraico que se cruce en mi camino. Son las bases, que ya debemos tenerlas bien sentadas al momento. Fíjense que en el último ejercicio también puede pasar lo siguiente. Recordarán que el exponente negativo, cuando yo tengo un exponente negativo, demanda que yo invierta la base. Y si la base es una fracción, yo le puedo invertir simplemente dándole la vuelta a esa fracción y el exponente se vuelve positivo. De aquí que, si es que yo tengo, por ejemplo, este ejercicio que podemos ver en pantalla, 8 novenos elevado a la menos 3, me deshago del exponente negativo invirtiendo la base y el exponente sigue afectando a los dos números. Entonces aquí tendré que elevar 9 al cubo y 8 al cubo y se resolverá el ejercicio. Y acá lo mismo, fíjense. Solo doy la vuelta a la fracción que tenía como base y el exponente se vuelve positivo. Es otra forma en la que yo puedo aplicar estos ejercicios y resolverlos. De aquí lo que procedería es que yo al exponente 4 le afecto a la y, le afecto a la 12 y quedaría, a la x y quedaría y elevado a la 12 dividido entre x elevado a la 8 y se resolvería el ejercicio, ¿sí? Entonces puede ser un consejo útil al momento de resolver los ejercicios. Depende de por qué camino yo quiera ir, porque cuando resolvemos uno de estos ejercicios, nunca hay un único camino. Siempre van a haber varias formas en las que yo puedo resolver el ejercicio, pero si aplico bien las propiedades llegaremos a la respuesta sin ningún problema. Bien, entonces vamos a terminar con algunos ejercicios que me ayuden a hacer una aplicación de todas las propiedades que hemos visto hasta el momento. Entonces, por ejemplo, aplicamos y resolvemos el ejercicio número 10, el literal A, y lo que vamos a hacer es simplificar la fracción original, que puedo comenzar por ahí. Entonces puedo tomar la quinta de 15, la quinta de 5, entonces se me va simplificando. 15 para 5 me da 3. X al cuadrado puedo simplificarlo con el x al cuadrado que está en el denominador y entonces ya me olvido de las x. Ahora tengo y a la cuarta dividido entre y recuerden que yo puedo hacer una resta del exponente de arriba menos el de abajo. Y a la cuarta menos y a la 1 me va a dar y al cubo. Y fíjense cómo se simplificó esa expresión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Distribuir el exponente 2 tanto al 3 como a la y. Entonces 3 al cuadrado me da 9 y y al cubo elevado al cuadrado me da y a la sexta. Bien, veamos ahora el literal b. Fíjense que tengo x, y, z y tengo exponentes negativos. Puedo comenzar simplificando lo que está en el interior del paréntesis.
Entonces puedo tomar la sexta de 6, lo que me va a dar 1, y la sexta de 12, lo que me va a dar 2. X a la cuarta puedo simplificarlo con el X de abajo, resto los exponentes, 4 menos 1 me da X al cubo. Y a la menos 2 que estuvo en el numerador, le invierto, le mando abajo como y al cuadrado ya con su exponente positivo. Y z elevado a la menos 1, le invierto, le mando al numerador y el exponente se volvió positivo. Bien, pero todavía hay mucho que puedo hacer aquí. Vamos a ver cómo procedemos. Arriba me queda x al cubo por z, abajo me queda 2, y fíjense que aquí las y se juntaron. Y al cuadrado por y al cubo demanda que yo mantenga la base y sume los exponentes. Me queda ya la quinta. Ahora, como ya está mucho más fácil lo que está en el interior del paréntesis, puedo aplicar la propiedad del exponente negativo. Entonces solo le doy la vuelta a la fracción. Lo que estuvo abajo va arriba, lo que estaba arriba va abajo y el exponente se vuelve positivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar este exponente 3 al 2, a la y, a la x y a la z, a todo lo que está dentro del paréntesis. Me queda entonces 2 al cubo que multiplica a y elevado a la 5 por 3 porque se multiplican los exponentes. Lo mismo pasa con el exponente de la x y de la z. Fíjense, 2 al cubo, 8. Y elevado a la 5 por 3 me queda 15, x a la novena, z al cubo, y al momento ya no hay nada más que hacer en ese ejercicio, ha quedado simplificado sin exponentes negativos y puede ser un resultado válido. ¿Sí? Así que ustedes irán a practicar en casa ejercicios como estos, que van a ser pocos, y esta actividad lo presentarán el día martes de la siguiente semana, máximo hasta el día martes. De tal manera que con eso pueda quedar cubierto lo que son las actividades del proyecto 1. Y no se olviden que después de este último deber, después de que pasen materias, resuelvan el deber, en su cuaderno debe constar la rúbrica en la que su padre, su representante, califica su participación. De tal manera que este debercito lo estaríamos entregando. Permítanme, reviso el calendario. El día martes 10 de noviembre. Y si es que hay algún estudiante que no puede hacerlo de forma virtual, que creo que es lo más cómodo ahorita, nos estaremos viendo en la institución educativa para recibir sus portafolios de forma física. Así que de ser posible, los que puedan, tratemos de cargar el portafolio. Y si es que tienen actividades atrasadas que no han presentado, tenemos hasta el día martes de la otra semana para poder igualarnos y poder cumplir con nuestras actividades. De tal manera que esa calificación del primer portafolio nos beneficia a todos nosotros.